Nos encontramos en la unidad 8, coloreada de naranja, en la que Jesús va a Jerusalén hacia la cruz, que predijo en los capítulos anteriores. Esta unidad cubre los capítulos 11 y 12 del Evangelio. Habiendo establecido la identidad de Jesús como el Cristo en la mitad del capítulo 8, ahora Marcos explora por qué ha venido el Cristo y qué significa seguirle. Después de las variadas reacciones exploradas en la última unidad, Marcos presentó a Bartimeo como el ejemplo por excelencia, llamando a Jesús como el Hijo de David, pidiendo misericordia y siguiéndolo en su camino. Ahora Jesús pasa 3 días en la capital de Israel. Hemos marcado con un número la imagen que corresponde a cada evento para indicar el día que ocurrieron. Como vemos, Marcos presta más atención en los eventos del día 3, los cuales continúan en el próximo capítulo. En estos eventos, Marcos describe cómo Jesús enfrenta la incapacidad de los líderes del pueblo de Dios. Al principio del capítulo 11, Jesús les pide a sus discípulos ir por un burro para su entrada en la ciudad de David, una referencia de la llegada sorpresiva del rey predicho por el profeta post-exílico Zacarías, en el capítulo 9 de su libro, hablando de un rey que iba a venir en lugar del rey actual. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde, viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, quebrará el arco que combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Y el rey prometido acaba de entrar a Jerusalén. Después de tantos capítulos ordenando guardar silencio, por fin el rey de Dios llega públicamente. Pero al ver el templo, el rey de Israel se fue. El capítulo 10, versículo 11 dice: Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Entonces, al día siguiente, el rey regresa a Jerusalén. Observa la imagen, es un higo y no una cebolla, representa la maldición de la higuera. Probablemente partiendo de sus observaciones del día anterior, Jesús condena el árbol por no tener fruta. La gente de Jerusalén no está lista para su rey, no le interesa. Marcos muestra la razón de la maldición en el siguiente evento, la expulsión de los mercaderes del templo. La conexión está indicada por la palabra pues. En vez de convertir el templo en un mercado, los líderes deberían haber preparado al pueblo de Dios para la llegada de su rey. Por eso, Jesús va a condenarlos durante el próximo día. Quizá no es una sorpresa que estos líderes renueven sus esfuerzos para matarlo. En el tercer y último día, el conflicto llega a su punto crítico. Esto es el día de su arresto. Al ver la higuera muerta que refleja la condición de los líderes de Israel del día anterior, Jesús anima que los discípulos pongan su fe en lo que Dios va a hacer. Versículo 22. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios. Y continúa con una famosa promesa: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Es una tentación reclamar esta promesa como si fuera para nosotros en primer lugar, pero necesitamos ser cuidadosos. Antes de entender qué significa para nosotros, debemos entender lo que significó para los oyentes. Para hacer esto, debemos ver el cuadro completo antes de apreciar los detalles del evento. Estamos en la segunda mitad del Evangelio, en donde Marcos explora la pregunta: ¿por qué ha venido el Cristo? Vimos también que Cristo ha venido como el Rey de Israel.
Además, vimos inmediatamente antes de esta promesa que Jesús había condenado a los líderes por no preparar a Israel para la llegada de su rey. Luego los discípulos vieron la higuera seca y entendieron la maldición sobre los líderes. Entonces, la expresión confía en Dios que dice Jesús es un mensaje para los discípulos en medio del conflicto con los líderes de Israel. La figura de la semilla y la montaña es una imagen muy rara. Cuando esto ocurre, siempre es recomendable buscar una conexión con el Antiguo Testamento. Hay una conexión con el profeta Zacarías, capítulo 14, versículo 4. En aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos, que se encuentra al este de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá en dos de este a oeste y formará un gran valle, con una mitad del monte desplazándose al norte y la otra mitad al sur. Ustedes huirán por el valle de mi monte, porque se extenderá hasta Asal, huirán como huyeron del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios, acompañado de todos sus fieles. Esta es una promesa acerca del día del juicio de Dios, en el que Dios castigará a sus enemigos y protegerá a sus fieles. Jesús continúa el tema del juicio en los versículos siguientes. En el capítulo 11, versículo 25, describe la necesidad de recibir el perdón de Dios, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Efectivamente, con el juicio cerca, Jesús les avisa a sus discípulos que no sean como los líderes ya condenados, porque viene el día del juicio prometido. Luego, llegan otra vez al templo y Jesús tiene una discusión que inicia acá, al final del capítulo 11, y que terminará en el capítulo 12, versículo 12. Los saduceos y los maestros piden que Jesús justifique su autoridad de hacer lo que ha hecho en su ministerio: exorcizar los espíritus inmundos, sanar, interpretar la ley, perdonar pecados y condenarlos a ellos. En vez de responderles, Jesús les confronta por resistirse a reconocer la autoridad divina en Juan el Bautista. Por miedo a la multitud callan, aunque el evento deja en claro que rechazaron la autoridad de Juan. Entonces Jesús dice una parábola que nos recuerda las parábolas del capítulo 4 y que Jesús usa para condenar a los líderes. ¿Cuál es el viñedo en la parábola? Israel. ¿Y los arrendadores asesinos que matan al hijo del dueño? Los líderes. Esta es la tercera condenación a los sacerdotes y a los maestros de Israel desde el inicio del capítulo 11. Pero no solo los condena, Jesús les deja en claro que Él mismo es el centro de los planes de Dios para ellos y para Israel y el mundo. En el capítulo 12, versículos del 9 al 11, ¿qué hará el dueño? Volverá, acabará con los labradores y dará el viñedo a otros. ¿No han leído ustedes esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. A través de esto, Jesús declara que estos líderes han perdido su liderazgo sobre el pueblo de Dios. ¿Por qué refirió Jesús el Salmo 118, versículos del 22 al 24? Este es un salmo de salvación. Escúchenlo juntos con los versículos de alrededor. Te daré gracias porque me respondiste, porque eres mi salvación. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Este es el día en que el Señor actuó. Regocijémonos, alegrémonos en Él. Señor, danos la salvación. Señor, concédenos la victoria. La salvación del pueblo de Dios es en la condenación de sus líderes por el Cristo de Dios. Por eso, cada uno de los tres grupos de estos líderes intentan tender una trampa a Jesús. Primero, los fariseos, en los versículos del 13 al 17, pidiéndole mostrar si su solidaridad es con Israel o con el Imperio Romano.
Pero el hecho de que los fariseos tienen una moneda romana al intentar atrapar a Jesús revela su hipocresía. Entre los versículos del 18 al 27, los saduceos intentan dejar a Jesús en ridículo por su enseñanza de la resurrección de la muerte. Pero Jesús los condena por la falta de su conocimiento del Antiguo Testamento, versículo 24. ¿Acaso no andan ustedes equivocados?, le replicó Jesús. Es que desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Finalmente, entre los versículos 28 y 34 se acerca un maestro de la ley, pero en vez de señalar algunos de los 10 mandamientos como el más importante, Jesús evita la discusión hueca y menciona los resúmenes de la ley en Deuteronomio y Levítico. Este maestro entiende que Dios quiere que los judíos vivan en sus caminos más que simplemente seguir la forma de las leyes, y esto es lo que Jesús ha predicado los últimos 3 años. Por eso le dijo en el versículo 34, no estás lejos del reino de Dios. Ahora, Jesús responde con su propio desafío en los versículos 35 y 40. ¿Cómo es que los maestros de la ley dicen que el Cristo es el hijo de David? David mismo, hablando por el Espíritu Santo, declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Es decir, obviamente, es necesario que el personaje del hijo de David sea más alto que David, porque merece el título de Señor dado por David. Jesús quiere que los fariseos, los saduceos y los maestros de la ley acepten que el Cristo es más que un humano. Quiere que respondan correctamente a la pregunta: ¿quién es este hombre? Entonces, en los versículos del 41 al 44, Jesús distingue entre los ricos y su supuesta generosidad, y los pobres de Israel, que dan a Dios de lo que los ricos no han podido dar. Aunque no habla directamente a los líderes de Israel, al ser parte de una cadena de condenaciones contra ellos, es posible decir que este pasaje es otro juicio contra los fariseos, saduceos y maestros de la ley. Las circunstancias en que vive esta viuda en Israel es una condenación de los líderes y de su hipocresía, pues ellos no aman al prójimo como a sí mismos. Cumplir esto era más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Como vemos, en estos capítulos el Mesías se enfrenta a los líderes de Israel después de entrar en la ciudad como rey, librando a su pueblo. Jesús ve la inactividad y la incredulidad de los fariseos, de los saduceos y de los maestros de la ley y los condena. En vez de llevar el corazón del pueblo de Dios a su rey, ellos discuten y se llenan los bolsillos con el gran sacrificio de las ovejas de Israel.